Buenas tardes, compañeros. Yo voy a presentar el caso clínico de anemia de Fanconi. Tenemos que es un paciente masculino de 3 años, es hijo de padres judíos askenazis, tiene de antecedentes prematuridad de 34 semanas. A él se le realizó una cesárea por retraso del crecimiento intrauterino. También presenta agenesia del cuerpo calloso, además de otras malformaciones menores como son fascias dismórficas, macroftalmia, microtia de la pabellón auricular derecho. Va a tener orejas de implantación baja, va a tener un tórax asimétrico y presenta polidactilia. Tenemos también como antecedente que tuvo una hospitalización a los 8 meses, por neumonía bacteriana y no presentó complicaciones. También se le realizó un estudio genético por la presencia de malformaciones y retraso del desarrollo psicomotor, el cual fue incompleto debido a que los padres no lo llevaron a las citas subsecuentes. Y vamos a tener que ingresa porque presenta un cuadro de 2 semanas de evolución. Va a tener presencia de disnea, tos, fiebre, palidez intensa de piel y sus mucosas. También va a presentar equimosis, presencia de petequias en extremidades inferiores y también va a presentar un estado general muy deteriorado. También un dato importante es que va a presentar parámetros de talla y peso, ahí se me fue una vez, bajos para su edad y de peso en relación a tallas también bajos. Va a estar por debajo de 2 relaciones estándar. Belén, no te escuchas. Sí, es que se trabó, pero ya se ve la pantalla, ¿verdad? Estamos en estudio de laboratorio. Ah, ok, sí, ya regresó a la parte que tocaba, perdón. Bueno, tenemos que en estudios de laboratorio tenemos una hemoglobina de 5.3 gramos por decilitro. También tenemos un recuento de plaquetas de 2000 por milímetro cúbico. Tiene un recuento de leucocitos de 7400 por milímetro cúbico. Y en el frotis sanguíneo no van a haber esquitocitos. El test de Coombs directo negativo y el resto de estudios bioquímicos fue normal. Tenemos una IgM positiva para Mycoplasma pneumonia, por lo cual se trató con claritromicina. También hubo inmunofluorescencia directa de secreciones respiratorias. Fue positiva para el virus respiratorio sincitial y se le realizó una biopsia de médula ósea, la cual mostró una proporción normal de las series granulocíticas, linfomononucleares y eritroplásticas. Pero va a presentar una celularidad total disminuida, hay megacariocitos disminuidos y no se encontraron casi no me deja ver la pantalla. Ok. No se encontraron blastos ni signos de mielodisplasia. También se reinició el estudio genético, el cual no precisó ningún síndrome específico, pero se encontró una traslocación del gen 9 y 11, lo cual hizo sospechar de síndrome de Meckel-Gruber, el cual va a estar caracterizado por compromiso de más de 6 cromosomas. Perdón, hay malformaciones en el cráneo, hay alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central, también musculoesqueléticas, del tubo digestivo y hepáticas. Pero, pues recordando lo que había mencionado anteriormente, pues el paciente carecía del resto de todas las alteraciones descritas para este síndrome, por lo cual se descartó. Tenemos que se mantuvo febril, con empeoramiento de su condición general y presentó una tendencia constante a la disminución de su serie hematológica. Al 8º día de hospitalización se agregó una epistaxis severa de déficit manejo. Y tenemos que presentar una pancita franca, ya que presenta disminución en su hemoglobina de 8.8 gramos sobre decilitro. El recuento de plaquetas es de 15,000 y también tenemos que el recuento de leucocitos es de 1900 milímetros
cúbico. Por lo cual se va a iniciar su tratamiento para neutropenia febril con un esquema antibiótico de cefotaxima y amicacina. Y también se le agregó al tratamiento factor estimulante de colonias de granulocitos. Esto fue durante 10 días. El paciente completó los 20 días de hospitalización. En estos 20 días mostró un curso errático de sus líneas hematológicas, la cual progresó hacia una pancitopenia severa permanente, por lo cual se le realizaron 3 transfusiones de glóbulos rojos y 4 transfusiones de plaquetas, por lo cual se logró compensar relativamente. Ya cuando se llegó a un digamos, momento en los que el proceso infeccioso y el proceso de desnutrición mejoró, se le da su diagnóstico de egreso y tuvo varios diagnósticos. Tenemos que tuvo pancitopenia secundaria, infección por micoplasma neumonía, también tuvo neumonía típica por micoplasma neumonía, tuvo síndrome bronquial obstructivo moderado por virus respiratorio sincitial, tuvo destrucción crónica descompensada, también tuvo retraso del desarrollo psicomotor y genopatía va a estar en estudio. Después de 4 meses en el que se realizaron sus controles ambulatorios, algo importante es que persistió el cuadro con periodos de anemia y trombocitopenia, y en algunos casos fue severo, por lo cual se requirieron transfusiones de hemoderivados nuevamente. Y dada la persistencia de la hipoplasia medular, se descartó que el diagnóstico inicial fuera debido a frenación medular secundaria a una infección por micoplasma neumonía, por lo cual se solicitó el estudio de fragilidad cromosómica en cultivo corriente con diepoxibutano, la cual dio resultado compatible para anemia de Fanconi. Y se tiene que en el caso, el pequeño permaneció con terapia de mantenimiento a través de transfusiones de hemoderivados, a la cual tiene espera de trasplante de médula ósea. Algo aquí importante es que el paciente no posee hermanos, por lo que sus posibilidades de donante se van a limitar a los padres y a una eventual muestra de cordón umbilical que sea compatible con él. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, compañero? Hola. No, doctora. ¿Algún comentario? En este caso se trata entonces de una anemia aplásica de origen ¿de qué tipo? Congénito. Ajá, del tipo congénito. Digo, el síndrome que mencionó es como bastante rarísimo, pero pues es importante que sepan que dependiendo de la edad en que se presenta una anemia plástica, pues es lo que nos va a llevar a sospechar si es congénita o si es adquirida, y sobre todo para el caso de los pacientes pediátricos o adultos que tengan como más malformaciones congénitas, pues es importante ver si el origen es congénito propiamente. Entonces, ¿quieren pasar a la clase o tienen alguna otra duda ahorita? ¿Listo? ¿Sí en pantalla? Ya. Sí, sí se ve. Bueno, ahora les voy a hablar sobre fisiología de la hemostasia.
Y bueno, comenzamos con qué es la hemostasia y pues esta puede ser definida como un conjunto de procesos biológicos que van a tener como finalidad mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular para evitar bueno, y también detener lo que es la pérdida de sangre tras una lesión. Este proceso va a comprender diferentes, eh, ¿cómo se puede decir? Como mecanismos, en el cual pues va a comprender lo que es el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, lo que es el coágulo sanguíneo y la proliferación final de lo que es el tejido fibroso. Vamos a tener que participan diferentes células endoteliales que van a producir factores que estos van a tener una función hemostática. Por ejemplo, la producción de lo que es el factor de von Willebrand, que este va a servir para la adhesión plaquetaria y el colágeno. También lo que es el factor tisular, que es un procoagulante, el, por ejemplo, también lo que es el inhibidor de la vía del factor tisular, que este lleva a cabo la inhibición de la coagulación, lo que es la prostaciclina, que lleva a cabo la vasodilatación, junto con la inhibición de la agregación plaquetaria. Esto por mencionar algunas. Y bueno, continuando, tenemos las plaquetas que son súper importantes en este procedimiento. Y tenemos que para su formación, lo que es la megacariopoiesis, cada megacariocito va a producir aproximadamente lo que son 2000 plaquetas. Esto bueno, en un proceso de maduración medular que se lleva de duración de 4 a 5 días. Bueno, esta megacariopoiesis va a estar regulada por lo que es la trombopoyetina, que esta principalmente va a ser producida en lo que es hígado y riñones. Y bueno, los niveles de lo que es la trombopoyetina van a estar súper relacionados en cuanto al número plaquetario que vamos a tener circulando en sangre. Aquí vemos una representación esquemática de lo que es la organización de la plaqueta y pues va a tener gránulos, bueno, diferentes tipos de gránulos, que son los alfa y los densos. También tiene un sistema tubular tanto abierto y uno denso. Y tiene también gránulos de glucógeno, mitocondrias y microtúbulos. De acuerdo bueno, seguimos con lo de las plaquetas. En la superficie van a tener distintos tipos de glicoproteínas que van a servir como receptores de los factores de coagulación. Y bueno, van a tener lo que es el receptor para el factor de von Willebrand, también receptor de colágeno y un receptor para fibrinógeno, que es el 2B3A. Y bueno, para mencionar que el tiempo de vida media más o menos de las plaquetas es de 8 a 10 días y más o menos en las literaturas mencionaba que era aproximadamente una media de 10 días. En cuanto a un aspecto cuantitativo, tenemos que su número normal es de 150 a 400,000. Y en un aspecto cualitativo tenemos que, como ya les había mencionado, que tienen diferentes receptores en su superficie, los cuales pues tienen la capacidad de producir o secretar diferentes elementos y como les había comentado, tienen bueno, dos tipos de gránulos, los alfa y los gamma, que van a producir diferentes sustancias. Por ejemplo, los alfa son el fibrinógeno, el factor plaquetario, la fibronectina, por mencionar algunos, y los gránulos gamma va a ser ADP, histamina y serotonina, que todos estos tienen que ver bueno, con todo el proceso de coagulación. Bueno, continuando con la hemostasia primaria, tenemos que esta va a ser una respuesta inicial ante la lesión vascular. Van a participar las plaquetas y bueno, en este procedimiento van a influir lo que es la contracción vascular, la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación, esto con la finalidad de producir lo que es el tapón plaquetario. Y bueno, tenemos que en la vasoconstricción es debida a la secreción de serotonina.
y tromboxano A2 por parte de las plaquetas y del endotelio. Estos van a interaccionar con un receptor de superficie en las células de la pared vascular y esta es la primera respuesta que se ocasiona después del daño en los vasos. Y bueno, se hace con la finalidad de minimizar la pérdida de sangre en el lugar de la lesión. Bueno, continuando con lo que es el mecanismo de tapón plaquetario, tenemos que la iniciación o también llamada adhesión plaquetaria. Aquí lo que ocurre es que las plaquetas se van a adherir a las áreas del endotelio dañado en las que exista exposición del tejido conectivo endotelial, perdón. Y las principales proteínas adhesivas involucradas en la hemostasia primaria van a ser el factor de von Willebrand, lo que es el colágeno subendotelial y el fibrinógeno. Y bueno, mencionaba mucho el libro que consulté que el mecanismo de adhesión va a depender altamente de lo que es el flujo sanguíneo. Por ejemplo, si estamos en condiciones bajo un alto flujo sanguíneo, la adhesión plaquetaria va a estar mediada principalmente por lo que es el factor de von Willebrand, mientras que si son de alto flujo, va a participar, bueno, lo que es el receptor plaquetario de glucoproteína 2B y 3A, que este es fundamental para lo que es la agregación plaquetaria. Después viene una etapa de extensión o activación plaquetaria y esta se va a iniciar en la superficie de la célula. Este proceso va a ocurrir paralelamente a lo que es el proceso de adhesión y el sistema de coagulación va a estar activado por lo que es el daño endotelial y va a generar pequeñas cantidades de lo que es trombina. Esta trombina junto con el colágeno más grandes cantidades de ADP van a generar una degranulación plaquetaria. Y bueno, también por parte de los gránulos que les había comentado, van a secretarse diferentes sustancias activas, lo que es el ADP, el factor, fibrinógeno, tromboplastina, por mencionar algunos, que van a multiplicar lo que es la adhesión y la agregación plaquetaria y con esto van a favorecer la coagulación plasmática. Y bueno, eso es un pequeño esquema resumido en cuanto a lo que les acabo de explicar, cómo es la iniciación, extensión y bueno, ya al final, cómo es que se forma el trombo plaquetario. Y bueno, continuando con lo de la hemostasia secundaria, tenemos que este es un conjunto de reacciones bioquímicas que van a conducir a lo que es la formación del fibrinógeno en fibrina. Y esto es para darle estabilidad al trombo tras la lesión de un vaso. Tenemos que va a haber reacciones procoagulantes que van a conducir a lo que es la formación de fibrina, pero estas deben de estar en un equilibrio, o sea, deben de mantener un equilibrio. Por ejemplo, si hay reacciones, por ejemplo, con las reacciones limitantes anticoagulantes que van a impedir lo que es la acción incontrolada de los factores de coagulación activados y eviten una coagulación generalizada. Y por otro lado, las reacciones fibrinolíticas que se van a encargar de eliminar la fibrina cuando ya no sea necesaria y van a restablecer lo que es el flujo sanguíneo. Bueno, tenemos diferentes etapas en cuanto a los mecanismos de la coagulación que se van a iniciar con la cascada compleja de reacciones químicas más la protrombina. También la conversión de protrombina a trombina y fibrinógeno a fibras de fibrina. Y bueno, aquí van a intervenir lo que es la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación.
Y bueno, el inicio de la coagulación pues va a estar dado principalmente por un traumatismo en la pared vascular o traumatismo de la sangre. Y bueno, después del contacto de la sangre con células endoteliales dañadas o colágeno, que nos va a dar lo que es el activador de protrombina, y pues ya sea que se desencadene la vía intrínseca o la vía extrínseca. Y bueno, en la cascada de coagulación se han determinado dos vías de activación, como les había comentado, lo que es la intrínseca y la extrínseca. Estas van a converger en la activación del factor 10, que es, bueno, va a ser como componente de lo que es la protrombinasa, que convierte lo que es protrombina en trombina y así generar la fibrina. Y bueno, tomando en cuenta la vía extrínseca, esta va a iniciar con la generación o exposición de lo que es el factor tisular en el sitio de la lesión. Y bueno, su interacción con el factor 7 es lo que llamaban mucho, por ejemplo, en la literatura que consulté, lo del factor primario de iniciación de la coagulación. Y bueno, este factor tisular se va a unir con trazas de lo que es el factor 7A, formando un complejo que es del factor tisular con el factor 7A, que este va a contener lo que es una actividad proteolítica. Este complejo va a transformar el factor 10 en factor 10A y el factor 9 en factor 9A. Y el factor 9A va a formar un complejo con el factor 8A más fosfolípidos, calcio y el factor 10, generando un factor 10A. Este factor 10A ya sea producido por cualquiera de las dos fuentes, va a formar un complejo con el factor 5A con fosfolípidos, calcio y un factor 2 o la protrombina para la generación de trombina, que es el factor 2A. Y bueno, mencionaba que la generación de trombina es mucho mayor en la superficie plaquetaria de la unión, por ejemplo, de los factores 7, 9 y 10, bueno, y también el 2, a lo que es la superficie celular. Y bueno, se realiza por la presencia de lo que es, bueno, de calcio, fosfolípidos y ácido descarboxiglutámico. Siendo así, pues el último paso en consecuencia de también la acción de la vitamina K sobre los factores dependientes de la misma, que bueno, y más adelante voy a mencionarlos. Y en cuanto a la vía intrínseca de la coagulación, se va a iniciar tras el contacto de la sangre con la superficie cargada negativamente en el factor 12, y este va a activar, este se activa y el 12A activa, se activa por lo que es la precaleína, y también participa lo que es la calicreína formando junto con el cininógeno para amplificar la activación del factor 12 y a su vez también activar lo que es el factor 11 y pues activado junto con las trazas de trombina y va a activar el factor 9. Entonces es todo un rollo, pero básicamente va desencadenado. Y hablaba mucho de una retroalimentación positiva en cuanto a la formación del coágulo, que es una actividad proteolítica de la trombina que le permite actuar sobre muchos factores de la coagulación, como por ejemplo el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, y esto con con el objetivo de provocar que el coágulo siga creciendo hasta que deje de perderse sangre. Y bueno, para un control y finalización de la coagulación, tenemos que deben haber interacciones entre las plaquetas activadas y la cascada de coagulación que ocasionen una respuesta hemostática rápida y localizada en lo que es el sitio de la lesión. Entonces, la fase de finalización del proceso de coagulación va a incluir dos inhibidores enzimáticos importantes, que es la antitrombina y el inhibidor de la vía del factor tisular. Y bueno, mencionaba que la antitrombina era el principal inactivador fisiológico de las proteasas
que, bueno, iba a estar generado en la activación del sistema de coagulación y este va a neutralizar la mayor parte de las enzimas de la cascada de coagulación. Y bueno, también mencionaba una proteína que es la C y la S, que la proteína C, por ejemplo, activada en asociación con la proteína S sobre la superficie fosfolipídica de las células, iba a inactivar a lo que son los factores 5A y 8A, y así a su vez inactivaba los complejos de protrombinasa y bueno, también lo del factor 5, que van a presentar, por ejemplo, un cambio en cuanto a sus aminoácidos. Y bueno, con esto daba como resultado un estado de hipercoagulabilidad y la tendencia a la trombosis. O sea, básicamente es el esquema que les presento aquí, que es el mecanismo fisiopatológico del sistema de la proteína C, que bueno, como finalidad es una hipercoagulabilidad. Y bueno, también mencionaba que inmediatamente durante la formación del coágulo se pone en marcha lo que es un mecanismo para su lisis y restauración de la estructura del vaso. Y mencionaba igual dos tipos fundamentales de activadores de plasminógeno, que era el activador tisular del plasminógeno y la urosinasa. Y bueno, mencionaba que la urosinasa era el segundo activador fisiológico del plasminógeno y bueno, el activador tisular del plasminógeno era el responsable de iniciar lo que era la fibrinólisis intravascular, mientras que la uracinasa era el principal activador de la fibrinólisis en el compartimento extravascular. Y bueno, de esto mencionaba que, por ejemplo, la urosinasa se unía a un receptor de membrana y así activaba el plasminógeno en la superficie celular para generar plasmina. Y pues con esto degradar el tono. Y bueno, como les comentaba, va a haber una acción antitrombótica y las tres principales anticoagulantes más importantes son las fibras de fibrina, antitrombina 3 y heparina. Y como les comentaba, el plasminógeno va a ser convertido a plasmina y esta plasmina va a servir para digerir las fibras de fibrina, el fibrinógeno, el factor 5, el 8, la protrombina y el factor 12. Y bueno, aquí les puse una tabla de los factores de coagulación. Los números pues vienen en romano, los nombres que tienen, la producción y cuáles son dependientes a la vitamina K. Por ejemplo, el 2, el 7, el 9 y el 10 son dependientes de vitamina K. Y aquí les puse también las pruebas, el TP, el TTPA y el TT, de acuerdo a si están normales, aumentados o incluso, sí, nada más normales, aumentados, y qué interpretación diagnóstica tienen en cuanto a los niveles que se presenten o las alteraciones de cada uno. Y bueno, creo que esto lo van a hablar más adelante en las enfermedades, pero pues solamente para mencionarlos. Y bueno, esto es para valorar la hemostasia. Y para la hemostasia primaria tenemos el tiempo de sangría, que, encontré que era medido por dos métodos, el de Duke y el de AB. Y, por ejemplo, el de Duke, se efectúa la prueba en lo que es el lóbulo de la oreja tras hacer una punción con una lanceta, mientras que el método de AB es en el antebrazo. Y este antebrazo pues va a estar sometido a presión y más o menos la duración es de 1 y 4 minutos en el de Duke
y en el de IBI de 3 a 11 minutos. Y también para valorar la hemostasia primaria tenemos el recuento de plaquetas. Para la hemostasia secundaria mencionaba que valoramos lo que es el tiempo de protrombina, que este va a medir el tiempo que se tarda en formar el coágulo en una muestra de sangre. Y mencionaba también el índice internacional normalizado, que es un tipo de cálculo que se basa en cuanto a los resultados de las pruebas del tiempo de protrombina. Y aquí evaluamos lo que es la vía común y la vía extrínseca. Y bueno, mencionaba también el tiempo de Kick, que esta prueba está indicada en situaciones que requieren un estudio de hemostasia, por ejemplo, en un síndrome hemorrágico o también, por ejemplo, para estudios de función hepática. También, por ejemplo, en el seguimiento de pacientes tratados con antivitamina K. Y bueno, este, bueno, mencionaba que el tiempo de Kick no es muy utilizado, pero pues básicamente son para evaluar hemostasia. También otro parámetro para la hemostasia secundaria son los tiempos de coagulación, que un valor normal es de 25 a 35 segundos. Y ello se valora lo que es la vía común y la vía intrínseca. Y bueno, aquí este es un resumen del marcador, el tipo de hemostasia, la vía y las enfermedades que podemos diagnosticar. En el marcador tenemos tiempo de sangría, el recuento plaquetario, el tiempo de protrombina, el tiempo de coagulación y, por ejemplo, los tipos de hemostasia, si valora la primaria o secundaria, qué vías son las que están involucradas en y qué enfermedades podemos diagnosticar de acuerdo a las alteraciones presentes en los marcadores de laboratorio. Y bueno, sería todo. Ok. Ahora, bueno, lo que más se está usando ya no es tanto el tiempo de sangría ni el de IBI, porque generalmente los pacientes que se usa precisamente son los que tienen algún defecto en las plaquetas o llegan con tendencia a la hemorragia. Y como se tenían que hacer cortes en la oreja o en el brazo, pues eso podía condicionar como sangrados más de lo normal, ¿no? Y aparte es un poco invasivo. Entonces, la prueba que se usa actualmente es el PFA-100, que evalúa igual como la actividad de las plaquetas. Entonces, dependiendo de bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero dependiendo de la clínica en los pacientes serán los estudios de laboratorio que se puedan pedir. Si el paciente tiene hemorragias mucocutáneas, es decir, que tiene alterada la hemostasia primaria, donde tiene que ver todo lo que es plaquetas y endotelio, solamente se puede pedir el tiempo de sangrado o el PFA-100 o una biometría hemática. Y para el caso de las alteraciones o las hemorragias pues más severas o intraabdominales o hemartrosis o cosas así, pues sí sirve más evaluar los tiempos de coagulación, el TP y el TTPA-100, el TTPA activado, perdón. Entonces, o sea, conocer bien o entender más o menos bien las bases de esto, de la función de las plaquetas y la función o cómo ocurre la cascada de la coagulación, es importante para que sepan qué estudios pedir cuando les llega algún paciente con sangrado. ¿Alguna duda o pregunta aquí? ¿Nadie? ¿Todo les quedó muy claro? Sí, doctora. Bueno, entonces mañana vemos, ya empezamos con las patologías, ¿no? De las plaquetas. Sí, doctora. Vale, entonces mañana nos vemos.